quiero hablar acerca de un análisis profético, histórico y actual de la situación en la que vivimos, en la que nos toca vivir. Yo pienso que para entender lo que está ocurriendo necesitamos entender la historia, la palabra de Dios, las profecías. Y ustedes saben que es mucho tema, así que solo podemos resumir los conceptos para entender dónde nos toca vivir y qué es lo que va a pasar. Nosotros creemos que Cristo viene pronto. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio no me gustaba mucho la materia de historia, pero luego cuando comencé a estudiar la Biblia, me comenzó a gustar la historia. Compré muchos libros de historia para entender la historia de los grandes imperios y los reinos, Babilonia y Grecia, Medo-Persia, Roma, todas esas cosas que ocurrieron en el pasado. Y creo que viendo la historia y los roles proféticos que la palabra de Dios asigna, de que podemos decir con seguridad que vivimos en la recta final de la historia humana. Que los grandes imperios que juegan algún rol en este asunto están posicionándose para terminar de cumplir sus roles proféticamente descritos antes que venga Jesucristo. Creo que falta poco tiempo. Las señales son claras. También todas las señales dadas por Jesucristo, Mateo 24, por ejemplo, están ahí al mismo tiempo. Y también vemos que cuando Jesús dice, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo se acerca. Y también que vivimos en la última generación. Yo creo que nosotros que estamos aquí, todos tenemos la posibilidad de venir a Jesús en nuestra vida, porque está muy cerca. Me acuerdo de un pastor en Alemania que era un líder grande y predicaba muchísima profecía. Yo aprendí mucho de él. Él también me dio una época clases bautismales. Y realmente era un gran ejemplo para mí. Pero me acuerdo hace unos 15, 20 años atrás, cuando me encontré con él, y yo estaba tan emocionado con las profecías y con la venida de Cristo y el cumplimiento y Apocalipsis. Él me decía, sabes, yo he predicado toda mi vida las profecías y todavía no se han cumplido estas cosas. Yo pienso que falta todavía mucho tiempo. Y me quedé muy choqueado, me quedé muy triste, me quedé un poco decepcionado. Cuando hoy en día tenemos más evidencia que nunca de que Cristo se acerca. Una vez caminando por Cochabamba me encontré con una hermana adventista y le conté emocionadamente, Cristo viene pronto y que tenemos que prepararnos. Y dijo, no, eso es para largo todavía. Faltan por lo menos 300 años más. Esas fueron sus palabras. Yo me quedé en shock y dije, ¿cómo es posible que nosotros como iglesia adventista, miembros y liderazgo, que podemos tener todo el conocimiento a nuestra mano de las profecías, la historia, el espíritu de profecía, tenemos toda la información y podemos dudar de que Cristo está a la puerta? Así que hoy quiero también mostrarles algunas evidencias históricas proféticas que nos muestran que realmente nuestra interpretación profética es correcta, que Cristo viene pronto. Y esas son buenas noticias porque vamos a ver al Señor y va a comenzar la vida mejor, la que tanto soñamos y esperamos. Y para reencontrarnos con nuestros seres queridos que descansan, el cielo, sin los problemas de la tierra. No sé lo que piensan ustedes, no sé si ustedes tienen problemas o no. Yo pienso que todos tenemos diferentes tipos de problemas, retos, preocupaciones, estrés, presiones, enfermedades, sufrimientos. La situación aquí en la tierra no es fácil, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza está muy cercana, de que habrá el paraíso restaurado, el mundo mejor, cielos y tierra nuevos que el Señor ha preparado. Entonces, veamos un poco la situación.
Hoy en día el mundo vive muy preocupado, asustado con los eventos actuales, no solamente los desastres naturales, medioambientales, sino también guerras y rumores de guerras a una escala muy grande, muy preocupante. Quiero mencionar aquí sobre todo lo que está pasando hace más de un año en la guerra entre Rusia y Ucrania con obviamente sus socios que la apoyan, que es la OTAN y los Estados Unidos, que la apoyan contra Rusia. Ahora, el mundo teme una guerra nuclear y la situación está muy preocupante. Entonces, en este momento, la situación se ha estancado. No sé, yo estoy analizando esto casi a diario, lo que está pasando allá. Y la frontera se ha estancado. Rusia pensaba ocupar Ucrania en cuestión de días, le fue mal y ahora están en una guerra parecida a la Primera Guerra Mundial. Es absolutamente espantoso lo que está pasando. Tanta gente, tantos jóvenes, tantas personas mueren todos los días ahí en una guerra de trincheras que casi no se mueve. Rusia no puede ni siquiera lograr invadir una ciudad que está combatiendo hace muchos meses, Bakhmut, y realmente también la reputación de Putin está muy, muy debilitada. Y analizando esto de un contexto profético bíblico, sabemos que Apocalipsis 13 nos revela la luz de quién es la última superpotencia mundial desde 1989 y 1991. Los Estados Unidos de América, que han en aquel entonces logrado tumbar la Unión Soviética. ¿Se acuerdan? Cuando había la Guerra Fría y cuando, según Apocalipsis 13, los dos poderes mencionados en ese capítulo se iban a unir en una alianza. La primera bestia de Apocalipsis 13, Roma, y la segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos. Catolicismo, protestantismo, apóstata, en alianza, y juntos se unieron para vencer a su antiguo enemigo común, que era la Unión Soviética, el comunismo. Lo lograron en una alianza, y entonces Apocalipsis 13 se puso en plena vigencia desde hace apenas unos 30, 35 años que estamos en plena vigencia de Apocalipsis 13. Pero ahora vemos que quedaron remanentes de aquella potencia, quedaron remanentes. El otro día, Vladimir Putin dijo en una declaración, lo que la OTAN y Estados Unidos quieren hacer apoyando a Ucrania es terminar de destruir por su odio a Rusia y a la Unión Soviética. Y es exactamente lo que está ocurriendo. Y hay un aliado fuerte todavía que tiene Rusia, que es China. Y hace unos cuantos semanas y meses que vemos que el apoyo de China hacia Rusia se ha fortalecido, luego un poco debilitado, porque China también tiene sus intereses, pero Estados Unidos ya está creando un nuevo escenario de un enemigo. Y ese siguiente enemigo que ya se está marcando en el escenario es China. Un alto oficial de los Estados Unidos dijo recientemente, en 2025 estaremos en guerra contra China. Entonces la situación está muy interesante, muy delicada, porque si Estados Unidos logra, a través de la OTAN, obtener la victoria sobre Rusia, entonces el siguiente gran oponente que sigue ahí, China, que es todavía comunista, entonces será el siguiente en caer. Hay una agenda muy clara en este mundo. Estados Unidos quiere mantener su posición mundial y tiene que lograrlo derrumbando sus grandes, como podríamos decir, oponentes, Rusia, China. Ahora, Apocalipsis capítulo 11 y Daniel capítulo 11 nos mencionaban el rol del comunismo, de la Unión Soviética y del ateísmo en el tiempo del fin. Y describía ahí que tanto el rey del sur de Daniel 11 iba a caer como la bestia del abismo de Apocalipsis 11 iban a caer.
Ahora, antiguamente lo habíamos interpretado más de que esto ocurrió en 1989 y 91 con el colapso del muro de Berlín y luego la desintegración de la Unión Soviética. Pero quedaron estos remanentes. Entonces, lo que yo pienso es que estamos viendo un proceso histórico del colapso en estos próximos meses y años de lo que queda de remanente del Rey del Sur y de la Bestia del Abismo, para que el escenario se plasme al 100% como la profecía lo describe, con los Estados Unidos en control con su aliado, el Vaticano. Entonces, en este escenario es muy interesante analizar ahora varios aspectos. Quiero ir atrás en la historia y con ustedes al libro en la Biblia de Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, el versículo 13, aquí hay una antigua profecía que nos habla acerca de la historia del pueblo de Dios que fue a Egipto. Génesis 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? 400. ¿Oprimido dónde? En Egipto. ¿Sabemos cómo salieron al final? Porque Dios intervino y los sacó milagrosamente y con las plagas. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 6. Hechos 7. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ok, los 400 años del pueblo en servidumbre egipcia. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Y vamos a ver cuánto tiempo el pueblo estaba en Egipto en total. Éxodo 12, versículo 40 y 41. Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo estaban en Egipto en total? 430. ¿Y cuánto tiempo estaban en opresión y bajo esclavitud y maltratados? 400. Así que los primeros 30 años, ¿cómo les fue? Les fue bien. Fue la época cuando llegaron a Egipto, se establecieron, fueron aceptados, recibieron buenas tierras, felices. 30 años. 30 años antes de la opresión. Quiero que recuerden esto. Más tarde en el tema lo vamos a volver a recordar. 30 años antes de la opresión. Entonces, yo algún momento recordé 430 años, interesante número. A ver, lo multiplicaré por 3. 430 por 3. A ver, calculen, ¿qué sale? 1290. Nos dije, qué interesante, 1290. Pero ¿no es ese el tiempo asignado a Francia en la profecía? De 508 a 1798, ¿recuerdan? Qué interesante. ¿Y qué pasó con Francia en la profecía? ¿Qué pasó con el pueblo? Es porque eso abarca todo el lapso también de los 1260 años de la soberanía papal, que era el tiempo de opresión del pueblo en el desierto, esta vez no en el desierto egipcio, esta vez en el desierto medieval, en la opresión papal, esta vez no bajo la opresión del faraón, sino del papa. Qué interesante, 3 veces más. Una escena muy similar, muy parecida, pero magnificada. Los 1260 años de la opresión papal, pero los 1290 años
desde 538, de 508 a 538, ¿cuántos años fueron? 30 años. 30 años de 508 a 538, cuando inició ¿qué? La opresión del pueblo, la persecución del pueblo, el maltratar al pueblo. Yo dije, wow, ¿será esto casualidad? ¿Otra vez 30 años antes de la opresión? Entonces, yo estudié esto un poquito y cuando estaba escribiendo mi seminario bíblico profético histórico que prediqué en la iglesia de Calacala hace, 10 años o 15 años atrás, hicimos 120 temas, no sé si se acuerdan, durante 2 años, cada sábado, que lo subí al internet y que está bajo ataque como ustedes no se imaginan. Recientemente tuvimos un ataque a la página web, totalmente desapareció durante semanas, meses. Logramos apenas subir otra vez los temas del seminario, pero solo están ahorita para descarga por el momento. Por lo menos están otra vez ahí. Luego el otro día entro en mi página del YouTube de Navegando Profecía, donde están los temas del video, y dije, ¿qué está pasando aquí? Asustado, yo había cambiado el logo de mi canal, había cambiado el título, y mis videos en la página principal desaparecieron, y casi todos los videos se volvieron no accesibles. Yo dije, ¿qué está pasando? Había sido hackeado el sitio. Apenas logré volver a colocar el simbolito y el título de la página y restaurar los videos que habían estado ahí como ocultados. Entonces, pienso que ese seminario profético bíblico, que ni siquiera lo terminé de subir, también está bajo ataque. Pero a lo que me refiero es, cuando estaba redactando esos temas, me di cuenta de un detalle. Entonces, yo vi, cuando estaba escribiendo la historia de los 1290 de Daniel capítulo 12, ustedes saben, los 1290 días, los que acabamos de mencionar, que van del 508 al 1798, el tiempo de Francia en la profecía, comienza con Francia en 508, termina con Francia en la Revolución Francesa en 1798. Entonces comenzó en 508, ¿por qué? Porque había el rey Clodoveo, que era el rey más poderoso del mundo de la época, el rey de los francos, de la nación de los francos. Entonces él en el año 508 se sometió al obispo de Roma y se bautizó con miles de sus soldados, y Francia llegó a ser la primera nación católica en Europa. Por eso Clodoveo es llamado el hijo predilecto de la Iglesia Católica. Él tiene un valor dentro de la Iglesia Católica como lo tiene Constantino. Ha sido otro personaje muy importante en la elevación de Roma papal. Entonces en 508 había 3 destinos para Europa, 3 destinos. Había una lucha religiosa y filosófica. Sería el mundo pagano, porque todas las tribus eran tribus paganas, el imperio romano había sido pagano, el paganismo había estado continuamente ahí, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las 10 tribus bárbaras, el continuo paganismo. Pero entonces surgió el cuerno pequeño, ¿recuerdan? El barro mezclado con hierro, el nuevo elemento cristiano católico. Entonces surgió ahí el catolicismo, pero no podía establecerse porque tenía oposición. La oposición eran, por un lado, las tribus arianas, porque de las 10 tribus, 3 de ellas se habían convertido en arianos, y las otras 7 tribus todavía eran paganas. Y ahí estaba el obispo de Roma en Italia, no podía surgir el poder. Por eso, históricamente, dice la profecía, Daniel 7, que 3 de los cuernos fueron arrancados, 3 de los reyes derribados. ¿Recuerdan? Esto ocurrió en 500
comenzó en 508 y llegó hasta 538. 538, los vándalos, los ostrogodos y los erulos fueron eliminados, destruidos, desaparecieron de la historia. No hay países europeos descendientes de esas tribus, porque se desaparecieron ahí en esas guerras religiosas. Los arianos desaparecieron. Cuando Clodoveo con los francos se convirtió en 508 y se sometió al obispo de Roma, dijo: yo voy a poner a disposición de Roma mi poder, mis ejércitos, para convertir o destruir a los que no se someten al obispo de Roma. Entonces así comenzó un proceso. Algunas tribus, 3 fueron arrancadas, destruidas, y las otras 7 se convirtieron al catolicismo romano. Y después había terminado la transición histórica profética de Roma pagana, imperial, con los emperadores, a Roma cristiana papal, con los obispos de Roma. Había terminado la transición. En el mismo trono seguían sentados. Ahora ya no los emperadores romanos, ahora los papas romanos. Entonces, la profecía decía que esto comenzaría con Francia en 508. Y los 1290 años llegarían a 1798. Y qué interesante, justamente Francia, que inició el proceso, fue aquel que fue el primero en rebelarse y en rechazar el catolicismo romano. En la Revolución Francesa estaban tan hartos, no querían saber nada más de religión, de Biblia, de iglesia, porque eso fue lo único que les fue permitido conocer durante siglos, durante más de un milenio. Porque el protestantismo fue destruido y perseguido ferozmente en Francia, de tal manera que no podía brotar ahí el evangelio. Así que ellos solo conocían el cristianismo católico y finalmente pues se rechazaron y dijeron: no creemos ya en Dios, no queremos saber nada de Biblia, ni de la semana de 7 días que viene del Génesis. Vamos a instalar una semana de 10 días. Ustedes conocen la historia. 9 días de trabajo, 10º día para la diosa de la razón. Ateísmo, no creemos en Dios, una nación atea, repitiendo la historia de Egipto, del faraón, de Francia y del desierto, donde el faraón dijo: yo no conozco a ese Dios y no dejaré ir al pueblo. Entonces, cuando estaba escribiendo este tema, yo aprendiendo muchas cosas y analizando, buscando más evidencias para el año 508, y encontré muchas y las puse todo en los temas y en el libro. De repente dije: esto no puede ser. ¿Saben qué día se bautizó Clodoveo con sus soldados? Es decir, sabemos 508, ¿no? Pero ¿qué día? A ver, ¿alguien sabe la historia? Está en mi libro, así que lo van a tener pronto. 25 de diciembre. Yo dije: 25 de diciembre. Qué interesante, qué extraño. ¿Qué día se festeja el 25 de diciembre? Navidad. Y fue el día antiguo del dios Sol, que se festejaba en el Imperio Romano y mucho antes también ya, porque era el día del victorioso Sol, el Sol Invictus. Porque a partir de ese día, ¿qué pasa con los días? Se vuelven más largos. Es como el sol triunfante, victorioso. Era el día de adoración al sol anual del Imperio Romano. Y entonces yo dije: pero qué casualidad. ¿O será que no es casualidad? Y pensé: no puede ser casualidad. Y ahí me acordé: ¿qué día festeja la cristiandad el nacimiento de Cristo? 25 de diciembre, ¿no? Y esto fue porque la Iglesia Católica, después de varios siglos, lo ha introducido así. Porque en la Biblia, en el nacimiento de Cristo, si ustedes leen todos los evangelios, no van a encontrar la fecha del nacimiento de Cristo.
No hay el nacimiento, no hay la fecha, porque Dios a propósito no la puso para que no se idolatra un día, una fecha. Es como Moisés, ¿se acuerdan que fue sepultado y nadie sabe dónde? Para que nadie idolatre el lugar. Dios oculta algunas informaciones para que el ser humano no caiga en la tentación de la idolatría. Pero en el Imperio Romano ya se festejaba el 25 de diciembre como Día del Sol Invictus. La Iglesia Católica Romana luego dijo, ok, vamos a asignar eso a Cristo. Vamos a decir que Jesús, como el Sol de Justicia, pues nació el 25. Él es el Dios Sol, digámoslo así. Entonces, yo dije, pero qué interesante. Cristo no nació el 25 de enero, la Biblia no lo dice, y además las evidencias dicen que no pudo ser así, porque los pastores estaban en el campo, ¿recuerdan? Y de noche, y ahí vino la estrella. Y los pastores en Israel no están en el campo en diciembre, porque hace frío. Es el otro hemisferio, es el hemisferio norte, hace frío en esa época. Los pastores no están afuera en el campo, están en sus casas, y las ovejas están cuidadas en sus establos. Y además, imagínense en invierno un recién nacido bebé y que la madre decida, lo voy a poner en un cesto, en un pesebre. En invierno yo pienso que hace mucho frío en la noche. Yo pienso que María hubiese tenido el bebé bien abrazadito para calentarlo en el frío. Pero no hacía frío, porque no era diciembre, no era invierno. Ok, de todas maneras, yo pensé, ¿por qué le han asignado a Cristo el nacimiento el 25 de diciembre? ¿Y por qué Cloroveo se bautizó el 25 de diciembre? Ambos en el símbolo del Dios Sol. ¿Y quién está detrás del Dios Sol? Lucifer, Satanás, el diablo, la falsa luz del mundo. Cuando Cristo vino al mundo, en Juan 1, Él dijo, la verdadera luz del mundo vino a la tierra. Ah, la verdadera luz del mundo. ¿Por qué? Porque hay una falsa luz. ¿Y saben quién es la falsa luz? El diablo. Y él se apoderó del concepto del Dios Sol. Y la humanidad comenzó a adorar al Sol. Y en el Día del Sol, no solamente el cumpleaños del Dios Sol, el 25 de diciembre, sino también el Día del Sol, el domingo, como recordatorio semanal de la autoridad del Dios Sol en la tierra. Entonces yo dije, qué interesante, 25 de diciembre. Y entonces se me vino a la mente, ¿cuántos años estaba Jesús hasta que comenzó su opresión y su persecución y su maltrato? 30 años. Dije, pero qué interesante. 30 años y luego comenzó su opresión. Luego él fue bautizado, él fue ungido por el Espíritu y él comenzó su ministerio como el Mesías, y estos últimos años de su ministerio estaba bajo fuerte persecución, opresión, maltrato hasta su muerte en la cruz. Qué interesante. Entonces, seguí escribiendo el seminario, pero antes de ir allí, cuando en 508 Cloroveo aceptó el catolicismo romano, en Europa estaba por definirse el futuro, el destino de Europa. ¿Iba Europa a ser pagana, iba a ser ariana o iba a ser católica romana? La profecía ya había dicho quién iba a lograr y iba a obtener la victoria. Iba a ser el catolicismo romano. Arianos destruidos. Eran por si acaso 4 tribus arianas, ¿no? No sé si sabían. 3 fueron arrancadas: erulos, vándalos, ostrogoros. Y 1, que eran los visigodos, huyeron de los francos a la península española, ibérica, y formaron ahí lo que luego se conoció como España. Porque como 60 años después, los visigodos se convirtieron como una de las tribus al catolicismo romano. Ya no tenían que ser arrancados porque habían sido sometidos. Y los visigodos, antes opositores de Roma, antes arianos, al someterse,
luego llegaron a ser una bastión del catolicismo romano en Europa. España es una nación muy, muy católica romana. Así que el destino estaba claro. Catolicismo iba a dominar. Y ahí comenzó su soberanía de su tiempo profético, 1260 años, los 3 años y medio, los 42 meses proféticos. Es el lapso de tiempo 7 veces descrito en la Biblia, en las profecías, tanto en Daniel como en el Apocalipsis, llevándonos a la Revolución Francesa en 1798. Entonces, surgió una nueva potencia ahí. Dice Apocalipsis 13, después de la primera bestia que él había visto subir del mar, el catolicismo romano, el Vaticano, el poder romano papal. Luego iba a venir cuando ella iba a recibir su herida mortal en 1798, de la cual se iba a recuperar y el mundo se iba a maravillar. Dice, hay una segunda bestia de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11. Subía una bestia de la tierra y era semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Oh, una nación cristiana que surgió ahí por primera vez en la historia humana, que representa una bestia limpia, un animal sano, bueno, pacífico, que era el cordero. Entonces, una nación similar a Jesucristo. Después de todas las bestias anteriores que toditas salían del mar o del abismo y que todas eran violentas y derramaban sangre y eran totalitarias y tremendas y conquistaban el león, el oso, el leopardo, el dragón, todas esas bestias. De repente surge una de la tierra, que en el capítulo anterior, 12, había dicho que la tierra iba a ayudar a la mujer, que durante los 1260 años iba a estar bajo persecución en el desierto simbólico egipcio, babilónico, romano. Entonces la tierra ayudó a la mujer porque en plena persecución se descubrieron los Norteamérica. Y fueron huyendo los protestantes perseguidos en cientos de barcos, miles de personas llegaron a aquel lugar, América, fundaron una nueva nación, una nación cristiana basada en libertad religiosa, libertad civil. Ellos dijeron 2 principios: queremos una nación sin papa y sin rey. ¿A qué se referían? Querían una nación donde no haya un rey que les diga qué hacer, un monarca, un dictador. No, ellos no querían eso. Y sin papa, porque no querían que un líder religioso les diga qué creer. Así que se levantó Estados Unidos así en libertad con las 13 primeras naciones. Y cuando se fundó, 99% de la población eran protestantes. 99% eran protestantes, dice la historia. 1% eran católicos. Entonces, ¿qué pasó? Ocurre que hubo, con el pasar del tiempo, la Primera Guerra Mundial, 1918, luego la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, cuando la Alemania nazi había intentado conquistar el mundo, pero luego vinieron de un lado las tropas rusas de la Unión Soviética, del otro lado vinieron las tropas de los aliados de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ocuparon la Alemania nazi, cayó 1945, fue dividido porque los rusos ocuparon un territorio hasta lo que era Berlín, y Alemania Oriental llegó a ser parte de la Unión Soviética hasta el año 1989, cuando colapsó el muro de Berlín, y 1991, cuando se desintegró la Unión Soviética. Yo era un niño de unos 12 años en aquella época, no entendía de profecías y estaba viendo las noticias en la televisión cuando se vio el colapso del muro de Berlín. Y entonces estaba ahí mi hermano Alberto, él tiene 5 años más que yo, él ya había estudiado las profecías. Y él dijo, la profecía se está cumpliendo, la profecía se está cumpliendo.
Y yo le miré extrañado. ¿Qué esto está cumpliendo? ¿Qué profecía se está cumpliendo? Yo no sabía de las profecías ni de la historia. Luego aprendí y estudié la Biblia y la profecía de que Apocalipsis 13 nos muestra un escenario donde el Vaticano y los Estados Unidos son una alianza en vigencia para la imposición de la marca de la bestia a todo el mundo, prohibiendo comprar y vender a todo aquel que no acepta la marca en su mano derecha o en su frente. Y todo esto en el símbolo del número misterioso del 666. Así que sabíamos como Iglesia Adventista, mucho antes, desde más de 100 años, de que Estados Unidos iba a ser la superpotencia mundial. Así que cuando hubo la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, sabíamos ya quién iba a salir ganando. Lo sabíamos de antemano, porque la profecía indica quién es el actor que va a dominar. Y entonces, cuando colapsó el muro y se desintegró la Unión Soviética, ahí supimos. Y fue confirmada nuestra interpretación profética. Fue confirmada. Y también todo lo que dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, contando detalle, todo confirmado ahí. Entonces, lo interesante fue de que, por eso también, lo que mencioné al inicio del tema, ahora, unas cuantas décadas después, de repente, resurgimiento con el conflicto con Rusia y China ahí intentando ahora apoyar China como remanente del comunismo en el mundo. Por eso antes al inicio del tema también dije de que veremos en el cercano futuro, eso es lo que yo al 100% pienso, de que estos últimos bastiones que se aferran todavía a esta ideología del rey del sur, de la peste del abismo, del comunismo, del ateísmo, tienen que colapsar para que el escenario profético se concluya al 100%. Y de paso se ha dicho, cuando ganaron la guerra mundial en 1945, estaban ahí los ingleses, los franceses, nuevamente los franceses, qué interesante, los estadounidenses y los rusos ocupando el territorio. Y fundaron las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, justamente estas 4 naciones tienen el derecho al veto. Y una más. La quinta que tiene el derecho al veto es China. Qué interesante. Ahora, 3 de estas potencias, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, están en sintonía. Pero 2 no están en sintonía. Rusia y China. Así que yo pienso que con lo que estamos viendo también, para terminar de tomar el control de las Naciones Unidas, esas otras dos naciones con veto, Rusia y China, de alguna manera tienen que ser debilitados en este contexto y Estados Unidos tiene que ser fortalecido y el Vaticano a través de la ONU también. Entonces, estimados, queridos hermanos, yo estaba estudiando y cuando estaba redactando los temas de Apocalipsis 13, del colapso de la Unión Soviética, del muro de Berlín, del rey del sur, de todos esos temas, de repente dije, esto no puede ser. Sabemos cuándo se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Fue 1991. Y eso fue un hecho histórico que marcó un hito profético. Los que hemos vivido en esa época hemos sido parte de un hito profético. ¿Por qué? Porque desde entonces Apocalipsis 3 está en vigencia. La alianza entre las 2 potencias, Estados Unidos y el Vaticano, que juntos derrumbaron a su enemigo común. Pero entonces, no solamente eso. Apocalipsis 13 no solamente describe eso. ¿Saben cuando se desintegró la Unión Soviética? No solo que se puso en vigencia Apocalipsis 13, sino también era el momento cuando el rey del sur de Daniel 11 básicamente fue destronado. Era el momento cuando también la bestia del abismo de Apocalipsis 11 básicamente recibió su destrucción, con los pequeños remanentes que estamos viendo.
Pero al estudiarlo, leí quién disolvió la Unión Soviética. ¿Saben quién fue? ¿Quién era el presidente que la disolvió? Gorbachev. Hasta ahí conocemos. Y cuando yo leí ahí, 1991, ¿saben qué día se disolvió la Unión Soviética? ¿Saben qué día se disolvió la Unión Soviética? Casi me caigo de espaldas cuando lo vi. 25 de diciembre. Yo dije, no puede ser. Aquí hay algo más. Aquí hay algo mucho más profundo. ¿Por qué nuevamente? ¿Por qué la Unión Soviética atea cae en el 25 de diciembre, que supuestamente es el día de Jesucristo, pero que en realidad es el día del Dios Sol? Porque también este momento fue dedicado a Satanás, al Dios Sol, en el evento, en el transcurso de las cosas. ¿Saben? La profecía nos muestra el surgimiento y la caída de imperios, de grandes naciones, de reinos. Y cada vez cuando surge un nuevo imperio o un nuevo reino, es un nuevo orden mundial. Y los cristianos en el pasado han experimentado varias veces en la historia el colapso de un imperio y el surgimiento de otro. Y han sido testigos porque han vivido en la época. Nosotros no estábamos ahí cuando colapsó Babilonia y se levantó Medo-Persia. Eso no era nuestra verdad presente. Otros lo experimentaron. No estábamos ahí cuando colapsó Medo-Persia y se levantó Grecia, ese nuevo orden mundial. Otros lo experimentaron. No estábamos cuando se derrumbó Grecia y tomó control Roma. Tampoco estábamos presentes. Tampoco estábamos en la transición de los pueblos, de los 10 reinos, y su conversión y su destrucción, 508, 538, no estábamos presentes. Tampoco estamos presentes en la época de Cristo, cuando Él nació, vivió, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Tampoco estábamos presentes. Pero ya hemos estado presentes en la implementación del colapso de la Unión Soviética. 1989, 91, casi todos nosotros ya estábamos presentes y hemos sido testigos de eso, ¿correcto? No sé, algunos quizás aquí, los más ancianitos, quizás alguien vivió todavía en 1945, no sé si alguien es de esa época. ¿Hay alguien que es ancianito que nació en 1945 antes? No, ok. Pero ahí había otro hito grande, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora estamos viendo, y eso es lo que yo creo, queridos hermanos, estamos viendo nuevamente los siguientes pasos en la transición final. Cuando yo vi esto de que la Unión Soviética se colapsó en 1991, el 25 de diciembre, me puse a pensar, eso es impresionante. Entonces yo hice así para mí mismo una tipología y dije, ¿será que ahí nuevamente comienza a correr un lapso de 30 años? Dentro de mí pensé. Entonces calculé ahí 1991, wow, eso nos catapulta a 2021. Entonces yo estaba pensando, qué impresionante, ¿será que algo tiene que ver? Es una fantasía mía, una tipología histórica, 30 años antes del inicio de opresión del pueblo, 30 años de preparación antes del inicio de persecuciones, antes del inicio de tiempos difíciles. Entonces, Elena G. White habla y da una cita. Y ella dice de que habrá una repetición de la historia de Daniel capítulo 11 de los versículos 30 al 36. No sé si alguna vez escucharon eso. Ella habla que en el tiempo del fin se repetirá la historia contenida en Daniel 11, los versículos 30 al 36. Y yo dije, wow, ¿qué está contenido ahí? ¿Qué tiene que repetirse? Si vas a Daniel 11 y lo estudias, la interpretación historicista, que creyeron también los pioneros, entonces
en los versículos 30, 31, vemos la transición histórica de Roma pagana, luego los 10 cuernos que son arrancados, o digamos 3 arrancados y los 7 convertidos, a Roma cristiana papal. Eso fue todo en el contexto 508 al 538. Y de ahí comenzó la soberanía papal, la primera en el mundo, su primera soberanía, que terminó en 1798 con la herida mortal. Entonces, en aquel entonces estaba en disputa cómo sería el destino de Europa. ¿Sería ariano? ¿Sería pagano? ¿Sería católico romano? Luego, los versículos de Daniel 11, 30 al 36, los siguientes versículos casi solamente muestran cómo Roma papal se entroniza, cómo toma el control del mundo, las riquezas del mundo, cómo todos se someten a él, cómo da lisonjas y da privilegios y aplausos a los que él lo considera, y cómo él resalta la falsa adoración, unificación de iglesia y Estado, día del sol como día de descanso, tradiciones encima de la Biblia, infalibilidad, perdón de los pecados a través del sacerdocio, toda esa cosa tú puedes encontrar ahí. Inclusive la elevación de seres humanos para su veneración, los santos, Virgen María. Todo tú puedes encontrar en este contexto. Y cómo Roma papal, en aquel entonces, en su primera fase, obtiene el poder militar, no solo económico, religioso, sino también militar, para poder estar a su disposición los ejércitos de la tierra. Entonces, viendo el tiempo actual, y si hay una repetición en la historia, una tipología, ¿quién está proféticamente luchando por la soberanía del mundo? Estaba por un lado el ateísmo, el comunismo, la Unión Soviética, China, que luchan por la soberanía. Por otro lado, sabemos los 2 actores de Apocalipsis 13, el segundo, el cristianismo protestante, Estados Unidos luchando por su soberanía. Y tenemos al otro actor, Apocalipsis 13, la primera bestia, el catolicismo, que está luchando por su soberanía. Ahora les hago la pregunta que los cristianos se hicieron en 538. En ese conflicto, ¿quién saldría vencedor? ¿Quién saldrá vencedor de este conflicto? ¿El protestantismo de Estados Unidos? ¿Serán ellos? ¿El comunismo, el ateísmo, China, Rusia? ¿El paganismo serán ellos? ¿O será nuevamente Roma papal? ¿Será nuevamente Roma papal? Roma papal. Y ahora, Roma papal en el año 508. ¿Quién se sometió a Roma papal para darle fuerza, para convertir o someter a los demás reinos? ¿Quién fue en 508? Francia. Francia era la nación más poderosa de entre las tribus. Les pregunto, ¿quién es actualmente la potencia más poderosa del mundo, bélicamente hablando, políticamente, religiosamente hablando? Estados Unidos. La historia se repite, pues nuevamente como los francos se sometieron al obispo de Roma, ahora la nación más poderosa, Estados Unidos, se ha sometido al obispo de Roma para convertir o destruir a los que no se someten al obispo de Roma. ¿Quién fue el primero en caer? En la Unión Soviética, 1989 y 91. Colapsó la Unión Soviética. ¿Por qué? ¿Por qué el Vaticano, con el movimiento solidario de Polonia, con Juan Pablo II, por qué lograron hacer caer el comunismo? Porque recibieron el poder y la alianza y la presión económica y militar de los Estados Unidos. Y ahí en alianza tumbaron a la Unión Soviética, el comunismo. ¿Y qué pasa ahorita en este momento? La misma alianza sigue para terminar, destronar Rusia y luego China. Yo pienso que es lo que vamos a ver en los próximos meses y años. Entonces, porque los archienemigos tienen que caer para que este escenario termine de cristalizarse a nivel global. También ahí juega un rol importante la ONU, pero no hay tiempo para entrar a la temática.
Pero Estados Unidos, dentro de la ONU, él la fundó, él la financió, está en Estados Unidos su sede y la controla, pero también por otro lado se somete a ella. ¿Por qué? Porque la ONU dará toda la autoridad al octavo, al obispo de Roma, en la última fase, en la fase final, en el resurgimiento. Qué interesante que Apocalipsis 17, cuando habla de la secuencia, nos dice que el séptimo durará corto tiempo. Los reyes de la tierra unidos y entregarán su ejército y su autoridad y su trono al octavo, al obispo de Roma, a uno de los 7, que tenía la herida mortal pero vivió. Creo que estamos cerca de vivir estos eventos porque 2021 ocurrió algo muy interesante. 2021, yo esta tipología la descubrí en 2016, pero dije, no, me voy a quedar para mí. Estaba muy preocupado porque no quería yo poner fechas. Entonces, pero descubrí la tipología. Por si acaso no es una profecía esto, es una tipología. Entonces, y es una tipología de la historia que se repite en Daniel 11, 30 y 36, donde en aquel entonces había ese mismo escenario para que se entronice Roma papal. Y ahora vivimos el mismo escenario, los roles de los actores han cambiado un poco para que se repita el escenario para entronizar a Roma papal en su segunda y última fase. Y entonces, ahí, ustedes saben, el 2021, ¿quién llegó a ser presidente de Estados Unidos? Joe Biden. El 2021, ojo, el 2021 tuvimos por segunda vez en los Estados Unidos, en la historia, un presidente católico. El primer presidente católico en Estados Unidos, ¿quién fue? Kennedy. ¿Kennedy fue bueno o malo? Fue bueno. Él viajó por los Estados Unidos en su campaña y él prometió a los obispos protestantes, no se preocupen, porque yo no voy a hacer caso al Papa, al obispo de Roma. Eso prometió en su campaña porque los protestantes estaban preocupados si un católico asume el mando de Estados Unidos. Pero nosotros somos una nación cristiana protestante, no católica. No queremos que se repita la historia y que Roma tome control. Así que Kennedy dio una charla increíble de libertad y de separación de iglesia y Estado, donde él dijo que ningún religioso jamás debe tomar el control de la nación, ni dictar leyes religiosas, ni decir lo que uno debe creer. Impresionante. Pocos días después de su charla, Kennedy fue asesinado. Probablemente también por esas razones, porque él pues no siguió una agenda globalista o una agenda católica romana. Ahora, 2021, tenemos por segunda vez en la historia un presidente católico en Estados Unidos, se llama Joe Biden. ¿Y saben qué? Joe Biden es muy diferente a Kennedy. Joe Biden ha dicho, yo sí voy a trabajar muy cerca con el Vaticano, muy en alianza, porque él es un fiel católico y quiere llevar adelante esta agenda que Roma tiene. Están en sintonía. Estados Unidos desde el 2021 está en sintonía con el Vaticano y en sintonía con las Naciones Unidas, la triple alianza babilónica del tiempo del fin. Están en la alianza. Cuando Joe Biden se sentó en su oficina oval en la Casa Blanca, hay una foto, ustedes pueden ver en el internet, donde detrás de él hay una fotografía en la Casa Blanca, en su oficina oval. Una foto detrás de él. ¿Y saben quién está en la foto? Está Joe Biden dando la mano y sonriéndose con Papa Francisco, porque son amigos. Ahora Papa Francisco, dando la mano y sonriendo, está en la Casa Blanca en la foto detrás de Joe Biden. ¿Saben? No solo esto. Cuando Joe Biden entró en la presidencia, antes en sus campañas, él dijo, yo voy a someterme, Estados Unidos, inmediatamente a las Naciones Unidas, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Porque el anterior, que era Donald Trump, resistía, era patriota, él estaba en contra del nuevo orden mundial. Él dejó de financiar las Naciones Unidas y también la
la OMS. Y él estaba también en cierto roce con el Vaticano y quería hacer su muro y era un presidente muy patriótico. Pero entonces vino Joe Biden y él es totalmente lo opuesto. Él dijo, yo el primer día que voy a ser presidente ya voy a firmar las órdenes para nuevamente el plan medioambiental de la ONU y del Papa Francisco. Laudato Si, el plan medioambiental de la ONU para salvar la tierra. Y lo hizo primer día. Y hizo más cosas. Está en sintonía con Roma. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice, surgirá de la tierra una bestia como un cordero, pero hablará como ¿quién? Como dragón. Una nación cristiana protestante se levantó con los rasgos cristianos de libertad, separación de iglesia y Estado, que velaba por la Biblia, por la libertad de culto. Pero ¿qué pasó? Hablaría como el dragón. Ahora, ¿quién es el dragón? Satanás es el dragón en su máxima expresión. Porque Apocalipsis 12, versículo 9 dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿correcto? Sabemos, el dragón es Satanás, el cordero es Cristo. Ahora, vemos que en esa nación hay muy pocos versículos en la Biblia donde Jesús y Satanás son mencionados en un versículo. Pero en ese, por ejemplo, lo encontramos, porque en Estados Unidos la historia entre el conflicto de Cristo y Satanás llegará a un clímax profético histórico en el cercano futuro. Ahora, el cordero hablará como el dragón. Cuando el cordero habla, el cordero sigue siendo un cordero, o aparente ser un cordero, pero habla como un dragón. Es como el lobo disfrazado de oveja. Cuidaos de los falsos profetas, dice Jesús, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, esos son los falsos profetas. ¿Qué dice en Apocalipsis acerca de esta potencia que hace grandes señales y maravillas en presencia de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió? Habla en Apocalipsis 19 que esa potencia, esa bestia que hace las grandes señales y milagros en presencia de la bestia es el falso profeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en el protestantismo apóstata está llena de falsas profecías. Casi toda su interpretación profética falsa. Si ustedes la analizan y la estudian bíblicamente, histórica y proféticamente, está totalmente equivocado. Por esto también, tal como los francos se sometieron a Roma, Estados Unidos, ex protestante, porque dejó de protestar, se ha sometido a Roma espiritualmente en el ecumenismo. Y predica otras cosas. Ya no predica quién es el anticristo según la Biblia, quién es la bestia según la Biblia, quién es la gran ramera según la Biblia, quién es el cuerno pequeño según la Biblia. No, ahora predica, no, futurismo, es alguien en el futuro, nada que ver con el cristianismo, es alguien malvado que aparecerá durante 3 años y medio. ¿Han escuchado esas teorías, interpretaciones evangélicas, cristianas? O el preterismo. No, Roma papal no puede ser el anticristo porque él ya vino en el pasado, era Nerón o Antíoco Epífanes hace miles de años, así que Roma no puede ser el anticristo, así que nos podemos unir con Roma. Esas dos interpretaciones que han hecho que el protestantismo deje de protestar porque ya no reconoció la identidad del anticristo, fueron introducidos por los jesuitas. Ustedes saben esta historia, ¿no? Fue de la pluma jesuita en la Contrarreforma en la Edad Media que 2 teólogos jesuitas, uno se inventó el futurismo, otro se inventó el preterismo, para decir, nosotros no podemos ser el anticristo, él viene en el futuro, o él ya vino en el pasado. Y eso dio la base, el fundamento para la unificación de Apocalipsis 13, de las 2 bestias, de que la ex bestia protestante ahora se someta espiritualmente con su liderazgo progresivamente a Roma papal. Y el 2021 fue clave en este asunto, porque a partir de ahí
segundo presidente católico de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino uno que ahora sí hace caso, no solamente a Roma papal, sino también a la ONU, a todos los lineamientos de la ONU contra el calentamiento global, contra el COP26, COP27, ¿saben? Y su foto atrás en la oficina, cuando vimos hace un ratito que el Cordero iba a hablar como dragón, dijimos que el dragón es símbolo de Satanás, correcto, pero el Cordero en ese contexto es símbolo de ¿quién es? De la nación ex-protestante de Estados Unidos. Por lo tanto, el dragón en esa simbología es símbolo de ¿quién es? Aplicando ahora una potencia. Miren, Apocalipsis 12 nos dice que cuando el gran dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿recuerden? Y luego nació el hijo y fue matado y luego fue arrebatado para Dios y para su trono. Estamos hablando de Jesucristo, que hace 2000 años nació, y el dragón Satanás quiso destruir a Jesucristo tan pronto como naciese, pero ¿a través de quién lo hizo? ¿A través de quién? Del imperio romano, Herodes, Poncio Pilato. El gran dragón estaba listo para devorar a Jesucristo, pero Dios intervino y lo liberó. ¿Recuerdan? Milagro. Pero a lo que me refiero es que el dragón es también histórica y proféticamente, si lo adaptamos ahí en la profecía, a un imperio, a un reino, es Roma. Si vemos en Apocalipsis 13:11 que el Cordero habla como dragón, ¿quién hablará a través de Estados Unidos? Roma. Roma tomará control y hablará a través de Estados Unidos. Y recuerdan cuando se impone la marca de la bestia, dice, y hace, y dice, y hace. Y impone la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. La imposición de la marca de la bestia es cuando el Cordero comienza a hablar como dragón, ya porque las leyes romanas se implementan a la nación. Ahora, tenemos presidente católico en Estados Unidos desde 2021. Tenemos en este momento, antes les dije, históricamente, Estados Unidos comenzó con 99% protestante, 1% católico. ¿Recuerdan? Cuando fue fundado, nación cristiana, protestante. ¿Saben cuál es hoy en día la religión más grande de Estados Unidos? Catolicismo romano. Protestantismo está muy, muy atrás y está disminuyendo progresivamente. Hoy en día, mayor religión de Estados Unidos, catolicismo romano. En este momento, en la Corte Suprema de Estados Unidos, mayoría, 6 jueces católicos romanos. Así que cualquier ley que ellos quisieran votar, si se ponen de acuerdo, son los jueces católicos, imponen cualquier ley. Estamos en el escenario listo de la toma de control de Estados Unidos, histórica, profética, donde ya falta, en esta pequeña recta final, la imposición de leyes dominicales que está por venir. Todo, según lo comprendo, en el marco de supuestamente salvar la tierra por la contaminación, la destrucción medioambiental, el problema del cambio climático, calentamiento global, ese tipo de cosas, para solucionar el problema y salvar la tierra. Y muy pronto se viene el día del sol, pero camuflado hermosamente como día de salvación para la tierra. Quizás será el día medioambiental el domingo, o el día de la tierra, o el día de la salvación, o el día de la familia, o el día de la unión, o no sé qué nombre le darán, pero será el día domingo para salvar la crisis. Así como con el COVID, ellos hicieron una solución global a través de los confinamientos y barbijos y vacunas y todo para salvar la tierra y la sociedad de la enfermedad. Ellos ahí también a nivel global buscarán una solución global que vaya más allá de las religiones y las creencias hacia un día. Entonces, queridos, estimados hermanos, amigos, vivimos en la recta final. Dios en aquel entonces sacó a su pueblo de Egipto a través de las 10 plagas. Apocalipsis no nos habla de 10, sino de 7 plagas postreras,
porque había 3 plagas previas en Apocalipsis 9, así que igual el Apocalipsis tiene 10 plagas, pero de todas maneras Dios también libera al fin a su pueblo del Egipto espiritual, de la Babilonia espiritual y simbólica, de Roma final que se establece. Así que tenemos esperanza, Dios tiene todo bajo control, conoce muy bien la historia y Dios sabe el futuro y el destino. Y nosotros, gracias a las profecías también, porque dice la Biblia que son luz y antorcha en la oscuridad y nos guían hasta el final. Y si nosotros hacemos caso, nosotros no estamos a ciegas. Entonces, vemos que curiosamente la agenda de la ONU es una agenda 2030, no sé si han escuchado, porque hasta el 2030 quieren terminar de ejecutar e implementar su nuevo modelo global para salvar la Tierra y reestructurarla. Así que ellos mismos se han puesto un tiempo corto para la implementación de sus planes globales. Pero mientras tanto todavía tienen que colapsar sus enemigos, aquellos que aún no se quieren someter bien. Es un proceso. Trump colapsó, que era enemigo del nuevo orden mundial. Bolsonaro colapsó, que era enemigo del nuevo orden mundial. Ahora Putin va a colapsar muy pronto porque es enemigo de este nuevo orden mundial de los Estados Unidos, porque él quiere hacer con China su propio orden mundial, pero sabemos proféticamente que esto no va a ocurrir. Y yo estimo que el siguiente en caer en la lista será China, el Partido Comunista. Entonces, vemos escenarios proféticos históricos muy interesantes y hacia dónde nos encamina todo. La marca de la bestia, que será el hito final de esta historia, será la imposición de una ley contraria a la ley de Dios. Dios dice, sábado, y la ley dirá, no, domingo, día del sol. Entonces será un conflicto de autoridades a nivel global. ¿A quién hago caso finalmente? ¿Al Dios creador de los cielos y de la tierra? ¿O finalmente al Dios Sol? ¿A quién hago caso? ¿Las leyes de la Biblia o las tradiciones humanas? Eso será el conflicto final. ¿A quién? ¿A qué lado me pongo? ¿Recibo el sello de Dios en la frente o recibo la marca de la bestia en frente o mano derecha? Frente, convicción. Mano derecha, conveniencia. Muchos recibirán la marca de la bestia, no en la frente, porque ellos sabrán, ese día no es el correcto, ese día no es el bíblico, es un día impuesto humanamente. Sabrán que no es el día correcto, pero para seguir comprando y vendiendo, aquí en la mano derecha lo van a recibir simbólicamente por conveniencia, para que no lo persigan, para seguir comprando y vendiendo, para que no lo vean mal. Estamos en ese escenario, queridos hermanos y amigos, cerca del retorno de Cristo, cerca de la crisis final, y Dios tiene todo bajo control. Él sabe y Él ha descrito en precisión lo que va a ocurrir. Podemos nosotros no caminar a ciegas. A grandes rasgos podemos entender el mundo, sus imperios, sus religiones, sus tiempos. Entonces, Cristo viene pronto, debemos prepararnos. Cristo no está de aquí a décadas o siglos, no, está muy cerca, más cerca de lo que esperamos. Debemos aprovechar el tiempo que nos queda para establecernos en el campo, para hacer obra misionera, para prepararnos físicamente, espiritualmente. Todavía tenemos tiempo. Dios es grande, maravilloso. Puerta de la gracia abierta. Perdón disponible, reconciliación disponible, vida eterna a nuestro alcance. Amén. Es hermoso. Pero todavía hemos visto hoy el escenario profético y que todavía faltan algunas cosas. Hay algunos que predican, oh, Jesucristo ya puede venir mañana. Pero no es así, Jesús no puede venir mañana, literalmente. ¿Por qué? Porque faltan por cumplirse ciertos eventos. La imposición de la marca de la bestia, persecución final, terminación de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, zarandeo, sellamiento, caída de las plagas, el cierre de la gracia. Todos esos eventos sabemos que faltan y entonces vendrá. Así que Cristo viene muy pronto, hay que prepararse y tenemos que estar listos. Que Dios nos bendiga, que cada uno de nosotros tome su decisión, no dilate y no postergue para otro día. Porque aunque sepamos que Cristo no viene mañana, literalmente, no sabemos si mañana estamos vivos. Entonces debemos estar hoy con el Señor.
Amén. Que Dios nos bendiga, que todos estemos del lado correcto de la historia, que sigamos investigando, estudiando lo que hoy les conté. Quizás para ustedes puede ser un impulso más para seguir estudiando, analizando, viendo estas tipologías, estas relaciones históricas, proféticas, para que nosotros nos fortifiquemos más en la fe. Que Dios nos bendiga.